El restaurante zumbaba con energía. Las risas, el tintineo de las copas y el leve murmullo de la música de fondo llenaban el aire. Luces doradas de hadas colgaban del techo, proyectando un cálido resplandor sobre la larga mesa del comedor donde mis compañeros de trabajo y yo estábamos sentados celebrando. Se suponía que esta noche sería especial, mi noche. Durante los últimos 5 años había puesto mi corazón en esta empresa, a menudo trabajando hasta tarde, resolviendo problemas que nadie más quería manejar, y guiando a los empleados junior aunque no estuviera en mi descripción de trabajo. Mi jefe Richard había estado dejando caer pistas durante meses, diciéndome que yo sería la próxima en la línea para el puesto de gerente senior, y esta noche, en esta misma fiesta, se anunciaría mi ascenso. Había imaginado este momento innumerables veces: los aplausos, el orgullo, la validación. Ajusté el dobladillo de mi vestido azul marino y miré alrededor de la mesa. Mi equipo estaba de buen humor, celebrando el éxito trimestral de la empresa. En la cabecera de la mesa, Richard se puso de pie, golpeando su copa de vino con un tenedor para pedir atención. La sala se silenció. Mi corazón latía con anticipación. Esta noche, comenzó, su voz profunda resonando sobre el murmullo. Quiero tomar un momento para reconocer a alguien verdaderamente excepcional, alguien que ha mostrado una dedicación, empuje y talento increíbles en poco tiempo aquí en la empresa. Es raro encontrar a alguien que pueda tener un impacto tan grande en solo 3 meses. Mi sonrisa vaciló. 3 meses. Richard se volvió hacia mi compañera de trabajo, Lisa. Lisa, la recién llegada. Lisa, continuó, ha superado todas nuestras expectativas. Tu liderazgo, creatividad y habilidades para resolver problemas nos han impresionado a todos, por lo que estoy emocionado de anunciar oficialmente tu ascenso a gerente senior. Felicidades. La sala estalló en aplausos. Me quedé helada. Mis dedos apretados alrededor del tallo de mi copa de champán. Mi garganta se cerró mientras forzaba una sonrisa en mi rostro. Aplaudí junto con los demás mientras Lisa se ponía de pie, sonrojada y aceptando graciosamente su nuevo título. Esto no estaba pasando. Sentí que mi mundo se inclinaba ligeramente mientras Richard se giraba hacia mí, como si recordara que existía. Sonrió y dijo: y por supuesto, Katy, has sido un miembro tan valioso del equipo. Apreciamos todo lo que haces. Eso fue todo, un reconocimiento vacío, una palmadita en la espalda después de 5 años de trabajo duro. Tragué el nudo en mi garganta y sonreí más ampliamente. Por supuesto, Lisa lo merece absolutamente, dije, levantando mi copa en un brindis. Richard asintió con aprobación. Ella hace mucho más que tú ya, Katy. Deberías tomar notas. Risas. Lisa soltó una risita incómoda y murmuró: oh, no diría eso. Pero las palabras ya estaban ahí, flotando en el aire como una bofetada en mi cara. Reí junto con ellos. ¿Qué más podía hacer? Llorar, suplicar, preguntarle por qué me había tenido en vilo durante meses solo para humillarme en cambio. Levanté mi copa a mis labios y tomé un sorbo lento. A medida que avanzaba la noche sonreí, charlé, celebré, pero dentro de mí se estaba gestando una tormenta. Cuando la fiesta finalmente terminó y salí al aire fresco de la noche, saqué mi teléfono. Mis dedos temblaban ligeramente mientras redactaba un correo electrónico breve y simple al Departamento de Recursos Humanos. Asunto: presentación de carta de renuncia. Querido Richard, adjunto encontrarás mi carta de renuncia oficial, con efecto inmediato. Atentamente, Katy. Dudé solo un segundo antes de presionar enviar. Tan pronto como el correo salió de mi bandeja de salida, respiré hondo. Por primera vez en años sentí algo inesperado: alivio, pero no había terminado aún. El lunes, Richard estaba a punto de descubrir exactamente qué pasa cuando subestimas a la persona equivocada. El lunes por la mañana la oficina se sentía diferente. Entré por las puertas principales con una sensación de satisfacción silenciosa. Mi carta de renuncia ya estaba en la bandeja de entrada de Richard. No tenía idea de lo que se avecinaba. A primera vista, todo parecía normal. La recepcionista me saludó con una sonrisa. Mis compañeros de trabajo se reunieron cerca de la sala de descanso, charlando con su café matutino. Lisa ya estaba en su escritorio, disfrutando del resplandor de su gran ascenso. No estaba enojada con Lisa, ella no había hecho nada malo. El verdadero problema estaba dentro de la oficina de la esquina. El hombre que me había mentido a la cara durante meses, haciéndome creer que era valorada solo para descartarme como si no fuera nada. Me tomé mi tiempo para instalarme, colocando tranquilamente mi bolso junto a mi escritorio y encendiendo mi computadora. Quería que Richard viniera a mí. Y justo a tiempo, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Katy, mi oficina, ahora. Todo el piso quedó en silencio. La gente intercambió miradas nerviosas. Nadie había escuchado a Richard sonar así antes, urgente, confundido, desesperado. Me levanté lentamente, alicé mi blusa y entré en su oficina. La puerta se cerró con un clic detrás de mí. Richard ya estaba sentado en su escritorio, mi carta de renuncia impresa frente a él.
Levantó la vista, sus ojos escaneando mi rostro como si intentara descifrar si esto era una broma. ¿Te vas? Su voz era incrédula. Sí, me senté frente a él, cruzando las manos en mi regazo, con efecto inmediato. ¿Pero por qué esto es tan repentino? No lo discutimos. Solté una risa suave. Tampoco discutimos el ascenso de Lisa, pero aquí estamos. Su mandíbula se tensó. Katy, eso no fue personal. Ella simplemente te superó. Ha estado aquí 3 meses, dije, inclinando la cabeza. Pero claro, si eso es lo que crees. Richard se inclinó hacia adelante. Sabes que te aprecio, ¿verdad? Has sido una parte tan importante de esta empresa durante 5 años. No quiero perderte. Lo miré fijamente por un largo momento, absorbiendo la pura audacia de sus palabras. No quieres perderme, repetí, levantando una ceja. Pero no tuviste problema en pasarme por alto para un ascenso por el que trabajé años. No tuviste problema en reírte cuando me humillaron en mi propia fiesta de celebración. Y no tuviste problema en decirme que tomara notas de alguien que acaba de llegar. Su expresión cambió, su habitual confianza engreída comenzando a resquebrajarse. Mira, dijo, pasándose una mano por el cabello, tal vez cometí un error. Tal vez debí haberlo manejado diferente. Pero que renuncies de la nada, este no es el movimiento correcto, Katy. Estás tomando una decisión emocional. Sonreí, pero no había calidez en ello. Envié ese correo el viernes por la noche, Richard. Si esto fuera solo emoción, habría salido furiosa esa misma noche. Pero no lo hice. Lo planeé. Y me voy en mis términos. Su mano se cerró en un puño sobre el escritorio. No estaba acostumbrado a perder. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó. Su voz ahora cortante. Irte a uno de nuestros competidores. Porque debo recordarte, Katy, que tenemos acuerdos de no competencia. Reí de nuevo. Oh, no tenía idea. No necesito ir a un competidor, dije, poniéndome de pie. Verás, Richard, mientras estabas ocupado ignorando mis contribuciones, alguien más frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, saboreando el momento. ¿Recuerdas a Andrew Carter, el director financiero que dejaste ir el año pasado? Richard se tensó. Por supuesto que lo recordaba. Andrew había sido uno de los ejecutivos más valiosos de la empresa, pero él y Richard habían chocado demasiadas veces. Richard lo había echado, pensando que era reemplazable. Andrew me contactó hace unos meses, continué. Está comenzando su propia firma y quería que yo dirigiera el departamento de operaciones, un puesto de nivel directivo. Lo rechacé al principio, era leal a esta empresa. Me incliné ligeramente, bajando la voz, pero la noche del viernes cambió todo. Lo llamé justo después de salir de la fiesta y me hizo la oferta de nuevo. Acepté. Silencio. Puro shock sin filtrar. Richard me miró como si estuviera tratando de procesar la información. Te vas a la empresa de Andrew, dijo finalmente, con la voz tensa. Empiezo el próximo lunes, confirmé. Abrió la boca, la cerró. Luego exhaló bruscamente. Katy, sé razonable. Esta empresa ha sido tu hogar durante 5 años. Podemos arreglar algo. Podemos hablar de... No quiero hablar, interrumpí suavemente. Esta decisión es final. Apretó la mandíbula. No podrás volver. Sonreí. No necesitaré hacerlo. Me giré caminando hacia la puerta. Justo antes de salir me detuve. ¿Sabes, Richard?, dije por encima del hombro. Es curioso cómo solo te das cuenta del valor de alguien cuando se va. Luego salí, cerrando la puerta detrás de mí, dejándolo solo con las consecuencias de sus acciones. Y se sintió increíble. Cuando salí de la oficina de Richard, podía sentir todas las miradas sobre mí. El espacio abierto de trabajo se había vuelto inquietantemente silencioso. El habitual bullicio del lunes por la mañana, reemplazado por una tensión espesa en el aire. Mis compañeros de trabajo ni siquiera fingían trabajar, las cabezas asomaban por encima de las paredes de los cubículos, los ojos se apartaban en el segundo en que encontraba sus miradas. Sabían que algo había pasado, y en cuestión de minutos, sabían exactamente qué. Regresé a mi escritorio con una calma serena, abrí mi correo electrónico y reenvié mi carta de renuncia a todo el equipo de liderazgo. Asunto: notificación oficial de renuncia. Con efecto inmediato, renuncio a mi puesto en la empresa. Ha sido una experiencia que no olvidaré. Atentamente, Katy. Simple, profesional, pero el mensaje subyacente era claro: había terminado. Segundos después, el primer susurro se extendió por el piso, luego otro y otro. El incendio había comenzado. No tuve que esperar mucho antes de que alguien se acercara a mí. Katy, es cierto, me giré para ver a Rachel, una de las pocas personas en las que realmente confiaba en este lugar. Parecía atónita. Asentí, dándole una pequeña sonrisa. Sí, es hora de que siga adelante. Exhaló con fuerza, sacudiendo la cabeza. Wow, solo wow. Quiero decirlo, entiendo, pero no pensé que realmente te irías. Tampoco, Richard, murmuré. Ella soltó una media risa, medio bufido. Bueno, es un idiota.
Todos aquí saben que tú merecías ese ascenso. Algunos compañeros más comenzaron a acercarse a mi escritorio, fingiendo estar ocupados mientras escuchaban descaradamente. Incluso Lisa había levantado la cabeza desde el otro lado de la sala, sus ojos moviéndose entre mí y la oficina de Richard, como si no estuviera segura de si debía sentirse culpable o aliviada. Podía sentir su vacilación, quería decir algo, pero no lo hizo. Y honestamente ya no me importaba. 10 minutos después, justo cuando estaba empacando lo último de mis pertenencias personales, mi bandeja de entrada sonó con una solicitud de reunión urgente de Richard. Asunto urgente, hablemos. Solicitud de reunión, 15 minutos, ubicación mi oficina. Miré el correo por un largo momento antes de suspirar. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Me tomé mi tiempo caminando de regreso a su oficina. Cuando entré, la puerta se cerró suavemente detrás de mí. Richard parecía diferente ahora, la arrogancia había desaparecido, la presunción había desaparecido. En cambio, parecía alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido un error muy grande. Kathy, comenzó, inclinándose hacia adelante, hablemos de esto. Estás tomando una decisión precipitada. Solté una risa suave. Richard, le di 5 años de mi vida a esto. La única decisión precipitada aquí fue la tuya. Sus labios se apretaron en una línea fina. Mira, admito que manejé mal las cosas con el ascenso, pero podemos arreglar esto. Igualaré lo que sea que Andrew te esté ofreciendo. Incliné la cabeza. Ni siquiera sabes qué me está ofreciendo Andrew. Importa, replicó. Lo resolveremos. Puedo darte un mejor salario, más flexibilidad, tal vez incluso. Levanté una mano cortándolo. No lo entiendes, ¿verdad? Silencio. Me incliné hacia adelante. Nunca se trató del dinero. Se trató del respeto. Sus fosas nasales se ensancharon ligeramente. No estaba acostumbrado a perder el control de la conversación. Kathy, sé razonable. Estás dejando un puesto estable porque una startup que ni siquiera podría tener éxito. Sonreí. Esa startup está siendo dirigida por alguien que valora mis contribuciones, y prefiero apostar por mí misma que quedarme en un lugar que me trata como si fuera desechable. Me puse de pie. Adiós, Richard. Y con eso, salí. Empacar lo último de mis cosas se sintió surrealista. Mientras llevaba mi caja al ascensor, algunos compañeros aplaudieron suavemente. Pequeños reconocimientos de mi victoria silenciosa. Sabían. Lisa, aún sentada en su escritorio, finalmente reunió el coraje para levantarse y caminar hacia mí. Kathy y yo, no sabía. Levanté una ceja. No sabías que su boca se abrió y luego se cerró de nuevo. Sabía, por supuesto que sabía. Puede que no lo hubiera orquestado, pero se había beneficiado de mi pérdida. Está bien, Lisa, dije no sin amabilidad. Disfruta del ascenso. Ella retrocedió, pero yo ya estaba entrando en el ascensor. Cuando la puerta se cerró, dejé escapar un suspiro lento. Esto no era solo el fin, era el comienzo. El lunes, después de salir de la oficina de Richard por última vez, me paré frente a un elegante edificio de vidrio, contemplando la vista de mi nuevo comienzo. Carter y Asociados, la empresa de Andrew, era más pequeña que mi antigua compañía, pero palpitaba con energía y ambición. Estaba llena de personas que estaban construyendo algo, no solo manteniendo una máquina que alguien más había creado. Entré por las puertas sintiendo algo que no había sentido en años: emoción. No más ser pasada por alto, no más ser infravalorada, no más Richard. Mientras subía en el ascensor hasta el último piso, mi reflejo en las puertas espejadas parecía diferente, más confiada, más viva. Esto no era solo un nuevo trabajo, era libertad. En el momento en que entré en mi nueva oficina, una oficina real con ventanas del suelo al techo, y una puerta que realmente podía cerrar, supe que había tomado la decisión correcta. La mañana estuvo llena de presentaciones, reuniones y procesos de incorporación, pero todo al respecto se sentía diferente de mi antiguo lugar de trabajo. Para empezar, aquí la gente realmente escuchaba. Durante mi primera reunión de liderazgo, Andrew se volvió hacia mí, sonriendo. Kathy, quiero que lideres nuestra nueva iniciativa. Estamos reestructurando operaciones y con tu experiencia, eres la mejor persona para ello. Así de simple, sin suplicar, sin tener que demostrar mi valía una y otra vez. Ellos ya conocían mi valor, sentí, reprimiendo el impulso de mirar alrededor para ver si esto era alguna especie de prueba. Me encantaría, dije simplemente. Algunos de mis nuevos colegas sonrieron en aprobación. Andrew asintió como si no hubiera esperado otra respuesta. Así es como deberían ser las cosas, sin juegos, sin políticas, solo respeto. La primera señal de que las cosas se estaban desmoronando en la empresa de Richard llegó 2 días después de que me fui. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rachel. Kathy, OMG. Richard está perdiendo la cabeza. Desde que te fuiste, todo es un desastre. Sonreí, pero seguí leyendo. Tuvo que convocar una reunión de emergencia porque nadie sabe cómo manejar la mitad de las cosas que solías hacer. Resulta que Lisa no hace realmente más que tuya. Ni siquiera sabe lo que está haciendo. Me reí en voz alta. Por supuesto.
Por supuesto que Richard había sobreestimado las habilidades de Lisa y subestimado las mías. Llegó un segundo mensaje. Oh, y escucha esto, 3 clientes ya se han puesto en contacto preguntando por ti por tu nombre. Cuando descubrieron que te fuiste, no estaban felices. Sentí una oleada de satisfacción. Richard había pasado años dándome por sentada, y ahora estaba aprendiendo una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Algunas personas no son reemplazables. Esa tarde, mientras revisaba documentos de estrategia en mi nueva oficina, mi asistente asomó la cabeza. Kathy, tienes una llamada en la línea 1. Es una empresa llamada Dawson y compañía. Dijeron que solían trabajar contigo y quieren discutir la posibilidad de trasladar su cuenta. Parpadeé. Dawson y compañía era uno de los clientes más grandes de mi antigua empresa. Pásamelos, dije, manteniendo mi voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. Un momento después, escuché la voz familiar de Mark Dawson, el director ejecutivo. Kathy, dijo, con calidez en su tono, escuché que te mudaste a Carter y Asociados. Hablemos. Me recosté en mi silla, una lenta sonrisa, extendiéndose por mi rostro. Por supuesto, Mark. ¿Qué puedo hacer por ti? En una semana, 3 de los clientes más grandes de mi antigua empresa se habían puesto en contacto conmigo, todos expresando la misma frustración. Las cosas no son iguales desde que te fuiste. No sentimos que estemos en buenas manos. Si estaba liderando operaciones en Carter y Asociados, estaban interesados en mudarse. Y así, uno por uno lo hicieron. No estaba robando clientes, no necesitaba hacerlo. Se estaban yendo solos porque confiaban en mí, no en la empresa para la que solía trabajar. Y Richard estaba luchando. Rachel seguía enviándome actualizaciones. Lisa se está ahogando. No está lista para este rol en absoluto. Escuché a Richard gritándole al equipo de liderazgo en una reunión a puerta cerrada esta mañana. La junta está furiosa por la pérdida de clientes. Los inversores no están felices. Se dice que están presionando a Richard para que arregle esto rápido. Solo podía imaginar la expresión en su rostro, el pánico, el arrepentimiento. Y lo mejor de todo, ni siquiera estaba intentando hacerle daño. Solo estaba prosperando en otro lugar. Ese viernes por la tarde, justo cuando estaba terminando el día, mi teléfono vibró con un correo de Richard. Levanté una ceja y lo abrí. Asunto: una propuesta. Kathy, me gustaría tener una conversación. Creo que podemos llegar a un arreglo mutuamente beneficioso si estás abierta a ello. Organicemos una reunión la próxima semana para discutir opciones. Espero tu respuesta, Richard. Me recosté en mi silla, riendo suavemente. Estaba desesperado, y por primera vez en 5 años, yo tenía todo el poder. Miré el correo de Richard por unos momentos, dejando que la pura ironía de ello se asentara. El hombre que me había descartado tan fácilmente, el hombre que se había reído a mi costa, el hombre que me había dicho: Lisa hace mucho más que tuya, ahora era el que me buscaba, y sabía exactamente por qué su mundo se estaba derrumbando. Me tomé mi tiempo para redactar mi respuesta sin prisa, sin desesperación, solo control calculado. Asunto: una propuesta. Richard, estoy disponible para una breve reunión el lunes a las 10 de la mañana. Déjame saber si eso funciona para ti. Atentamente, Kathy. Presioné enviar y cerré mi laptop. No iba a entrar en esa reunión para negociar. Iba a entrar para verlo retorcerse. A las 10 a.m. en punto, entré en el familiar edificio de oficinas de vidrio que había dejado atrás semanas antes. Todo se sentía diferente. La recepcionista dudó antes de saludarme, insegura de si era una invitada o un fantasma del pasado. Los empleados me miraban de reojo mientras pasaba. Todos sabían. Y luego, cuando entré en la oficina de Richard, lo vi. Sí, terrible ojeras bajo los ojos, una energía nerviosa en la forma en que estaba sentado, sus dedos tamborileando inquietos sobre el escritorio. No era el mismo hombre arrogante que me había menospreciado semanas atrás. Gracias por venir, dijo, forzando una sonrisa tensa. Me senté, cruzando las piernas y colocando las manos en mi regazo. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Exhaló y se inclinó hacia adelante. No voy a perder tu tiempo. Te necesitamos de vuelta, Kathy. No dije nada, solo dejé que las palabras flotaran en el aire, pesadas con ironía. Continuó: subestimé tu papel aquí, lo admito, pero podemos arreglar esto. Si regresas, estoy preparado para ofrecerte un aumento sustancial, un título de ejecutiva senior y plena autoridad para tomar decisiones sobre tu departamento. Se recostó, claramente esperando que estuviera impresionada. No lo estaba. Incliné la cabeza. Entonces, déjame entender esto. Tuviste 5 años para reconocer mi valor, 5 años para ascenderme, 5 años para respetar mi trabajo. Dejé que eso se asentara antes de continuar. Pero en cambio, me pasaste por alto por alguien con 3 meses de experiencia, y me dijiste que tomara nota sobre cómo ser mejor. Y ahora, después de perder clientes clave y ver cómo tu empresa se hunde, de repente me ofreces todo lo que merecía todo este tiempo. La mandíbula de Richard se tensó. Kathy, vamos.
Levanté una mano, deteniéndolo. Déjame preguntarte algo. Si nunca me hubiera ido, ¿estaría sentada en esta silla ahora mismo? ¿Me habrías dado esta oferta por aprecio? ¿O solo lo estás haciendo ahora porque estás perdiendo el control? Su silencio lo dijo todo. Trató de ocultarlo, pero lo vi en sus ojos la verdad. Nunca vio mi valía hasta que le costó todo. Solté una pequeña risa divertida, eso pensé. La desesperación de Richard se hizo evidente. Katy, sé inteligente sobre esto. Tienes historia aquí, un futuro. ¿Realmente quieres tirar por la borda todo el trabajo duro que pusiste en esta empresa? Sonreí. Richard, todavía no lo entiendes, ¿verdad? Me puse de pie, alisando mi chaqueta y me incliné ligeramente. Nunca te necesité. Tú me necesitaste a mí. Y ahora finalmente te estás dando cuenta de eso. Su rostro se oscureció, pero pude verlo el destello de pánico detrás de sus ojos. Giré, caminando hacia la puerta, pero me detuve justo antes de salir. Deberías tomar notas, Richard, dije suavemente, haciendo eco de sus propias palabras hacia mí. Tal vez la próxima vez aprendas a valorar a las personas que realmente hacen funcionar tu empresa. Luego salí, y esta vez nunca miré atrás. De regreso en Carter y Asociados, las cosas estaban prosperando. Nuestra lista de clientes casi se había duplicado. Más y más empresas estaban dejando el barco que se hundía de Richard y recurriendo a nosotros. Y luego, en una tranquila tarde de viernes, Rachel me envió una actualización final, que me hizo reír en voz alta. Richard acaba de ser despedido. La junta lo obligó a salir. No pudieron recuperarse de todas las pérdidas de clientes. Recosté en mi silla tomando mi café. Perfecto. Richard había pensado que yo era reemplazable. Resultó que él lo era, y yo estaba exactamente donde debía estar.